Hey, ¿qué tal? ¿Cómo andás, compañero? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? La verdad, un honor tenerte aquí, ya que vamos a realizar un gameplay muy interesante. Básicamente vamos a enfrentar a Goku y a Vegeta utilizando diferentes versiones de los Saiyajines. Pero bueno, antes de empezar, como en todos los gameplays, vamos a mostrar que la dificultad está muy fuerte y las transformaciones activadas, tanto para mí como para el oponente. No sé si realmente será algo muy bueno eso, que tengamos las transformaciones activadas, ya que al tenerlas activadas, pues pueden llegar a pasar cosas raras, que ya les explicaré. Primeramente vamos a elegir a Goku AF Super Saiyan 4. Yo quería el de GT, pero no estaba, así que bueno, me tengo que conformar con esta versión, que realmente no tiene tanta diferencia el Goku AF Super Saiyan 4 con respecto a la DGT. Básicamente lo único que cambia es que tiene la faldita y a lo mejor un par de, no sé, las muñequeras y todo eso. Pero bueno, no hay tanto cambio. Bien, seguimos. Segundo personaje, Goku Ultra Instinto Dominado. Tercer personaje, Black Goku Super Saiyan Rose con sus respectivas transformaciones. Está por aquí, perfecto. Y por último, Evil Goku. Ok, este sería básicamente mi equipo para la batalla. Vemos, bueno, datos curiosos que les quiero mencionar, que este Goku se puede transformar en 6 y en el 5. Este no se puede transformar, este ya vemos que tiene transformaciones. Y este se puede transformar en el 5 y en el Ultra Instinto Dominado. Pero lo elegí en estado de base por una razón, que ya se la voy a decir. Pero primero quiero decir que vamos a elegir a Vegeta Super Saiyan 4, Vegeta en su fase Super Saiyan Blue Evolution. Y si él quiere se puede transformar en Ultra Instinto Dominado. Perfecto, lo elegimos. Luego Black Vegeta Super Saiyan Rose, que está por acá. Perfecto. Y por último, Evil Vegeta. Y quiero decir que este Evil Vegeta Super Saiyan 5 anteriormente, o sea, yo grabé este gameplay anteriormente, y digamos que este Super Saiyan 5 estaba rotísimo. O sea, loco, básicamente yo tenía 3 personajes, de un chasquido me los mató. O sea, estaba... No creo que esté al nivel de un Super Saiyan 10 como el que está por... ¿Dónde está? Está abajo y yo me di toda la vuelta. No a este nivel ni a este, pero está muy roto y básicamente le rompió el culo a mi equipo. O sea, no solo que estaba roto, sino que spameaba mucho. Pero bueno, así que lo voy a elegir en estado de base. Y si ustedes, por si no sabían, en el Budokai Tenkaichi 3 el oponente se transforma, pero cuando le queda poca vida. Así que esperemos que este Vegeta se transforme cuando le quede poca vida y que yo pueda controlar al Super Saiyan 5 y que básicamente no me rompa todo. Y bueno, nada, este sería el equipo al que me tengo que enfrentar. Realmente un equipo muy poderoso, el príncipe de los Saiyajin con sus diferentes versiones. Y de paso les quiero decir que hubo gente en Instagram que me pidió saludos. Así que bueno, les mando un saludo a Elsie Piogato, a Juan Esteban Ciro, a Jorge Morales, a Jur3SMRDZC, Renzo Pros 2 Oc, Gangster Gamer 3151, Uchiha 9239, Mecha Albornoz Oficial, Ulises Coria y Damián Giacaloni. Bueno, nada, si querés ser saludado en un futuro video, anda a mi Instagram, seguime. En la segunda foto en la que muestro mi deforme cara, le das me do like y me comentás que querés ser saludado para que aparezcas, para que aparezca, no, para que te salude en un futuro video, compañero, y de paso para que hablemos un rato. Y nada, vamos a ir al torneo del poder en su etapa cuando iba por la mitad del torneo, ya que no sé, ¿hace cuánto que no elijo este escenario? Creo que la última vez que lo utilicé, o sea, utilicé la fase final del torneo, pero cuando hice lo más poderoso derrocando a Zenosama. Y bueno, nada, también es un escenario nuevo, así que bueno, vamos a utilizarlo para hacer este épico enfrentamiento. ¡Yo me encargaré de acabar contigo! No te metas con Vegeta porque puede irte muy mal. Así que bueno, medusitas, vamos a darle comienzo a esta batalla. Ojo que Vegeta empieza rápidamente con su Final Flash, no pasa nada, yo se le devuelvo con un Kamehameha por 10. Y bueno, les quiero comentar, ojo que se defendió muy bien. Realmente Vegeta reaccionó lo suficientemente rápido para cancelar su ataque y defenderse. Realmente muy bien de parte de Vegeta. Y bueno, les quiero, ojo otra vez, otro Final Flash. No se rinde Vegeta, quiere conectarlo a todo, a como dé lugar. A ver si puedo conectar de última yo mi triángulo arriba. Igual no hace falta mostrar tanto las técnicas. Realmente, pues... lo que son en técnicas, estos dos personajes no están modificados, así que no hace falta mostrarlas tanto. Así que lo que viene ahora son un par de golpes. Ojo, la explosión, la onda explosiva ahí. La utilizó bien Vegeta. A ver, compañero, si me puedo defender. Me parece que no. Ahí está, me defendí, perfecto. Detuve ese golpe ahí, que pudo haber sido peligroso para mi persona. A ver, no, compañero. A ver si me puedo dar vuelta. No, me agarra la espalda y eso es muy complicado de detener. A no ser que utilice el L1, pero no quiero llegar hasta ese, ¿cómo se dice? Hasta ese extremo, a ver, vamos. Perfecto, lo levantamos ahora. Ojo, me la esquivó, perfecta. Bien, le esquivé ahí yo. Buena. Realmente el combate de combos está perfecto. Ahora lo tengo ahí, ojo, se defendió. Oh, bien, el Final Flash, ya me lo esperaba, a ver. Ahora vamos a ver. Voy a hacer lo mismo yo, o sea, la técnica sería golpearlo, ahí, lo tengo. Y ahí no va a poder hacer nada. Bueno, ahí, bueno, yo lo mandé más lejos. No era la idea, pero bueno.
Está aturdido, así que de última ya fue, le conectamos un Kamehameha potenciado con esto. Y ahí le va a doler el doble. Va, el doble no, pero le va a doler un toque, ¿no? Va a quedar un poquito dolido de esa técnica, a ver. Vamos a ver, compañero, que tanto tan pesado con el Final Flash. Entonces yo te conecto mi Kamehameha ahí. Así que bien, por ahora tenemos todo controlado. Tenemos el doble de vida, así que la cosa tampoco es para decir nada, tengo el doble de vida, yo voy a ganar. No, hay que guardar personajes por si sale la bestia. Si Evil Vegeta Super Saiyan 5 entra en combate y básicamente nos viene a romper todo. Pero bueno, a ver, vamos, compañero. Compañero Vegetita, si te puedo levantar ahí, perfecto. Ojo. Bueno, al final termina agarrando ese puño. Vamos a ver, esa bolita de energía para detener a Vegeta para controlarlo un segundo. Bien. A ver, vamos. Ahora para abajo, ahora para arriba, me salió. No, ese me falta el de arriba nomás, creo. Qué mala mía, mala mía. Pero digamos que Vegeta... ¡Uy! Ah, justo me acordé. ¿Sabían que hay una forma de spamear? O sea, de tildar al compañero. Y no solo haciendo esto, que es horrible. Hay que matar a las personas que tildan de esa manera. Que hay una forma de tildar al oponente utilizando a este Vegeta Super Saiyan 4. Básicamente, haces el agarre. Y bueno, nada, lo lanzás contra la pared. Y así infinitamente, porque o sea, lo lanzás contra la pared. O sea, imagínate, yo hago esto. Bueno, ahora no sé si va a salir porque Vegeta empezó a agarrar piña. Ojo que realizo un cambio. Creo que viene Evil, ¿no? Ah, no, viene el Black, así que vamos a hacer un cambio. Así puedo... No, esperen un segundo, que se me cambió. A ver, ahí está, hacemos un cambio. Y bueno, básicamente lo que tenés que hacer es realizar el agarre contra la pared, rebota y así sucesivamente y no termina más. Porque básicamente lo que hace al chocar contra la pared, vuelve hacia vos otra vez. Y nada, así todo el tiempo. No es, o sea, no es un tanto que una cosa que puedas hacer, no sé, para sorprender a tu amigo, tipo para boludearlo o enseñar ese truco. Si tenés algún amigo que juega al Budokai Tenkaichi 3, pero no lo hagas en un combate serio o algo así porque es muy de rata, spamear o a tildar, tipo metiendo pausas a cada rato. Se lo muestro, pero ya queda bajo su moral utilizarlo. Capaz que dicen, no, yo quiero tildar y bueno, yo soy la persona que tilda, hace esto cuando me están combiando y cago todos los combos. Pero bueno, nada, a ver. Vamos a ver, compañero, cargamos. Ojo, ¿qué fue eso? Esa bolita de energía me pudo haber roto la face. Pero bueno, ahí está. No, ¿qué fue esa táctica, Vegeta? Vino a todo gas para cargar ki enfrente mío. ¿Qué carajo? Yo pensé que iba a pegar una piña o algo, pero no. Parece que no, el compañero se contuvo ahí. Vamos, compañero, no es hora de pecharla, así que tengo que tratar de ganarla. Por ahora más o menos controlado, creo que tengo la cosa por ahora. A este Vegeta no se me va a complicar mucho. La cosa sería cuando venga el otro, el Evil. Vamos. A ver si puedo sacarme la bronca después del combate de todos los Black versus... las versiones Black versus las versiones Evil. A ver, probamos la técnica acá, LR2 triángulo. Perfecto, se la conecté a medias, pero me sirvió para pararlo un segundo. Y quiero ver mi círculo arriba. Igual, creo que lo conozco a este Black. Si no mal recuerdo, o sea, no me acuerdo bien las técnicas de todo eso, pero es la versión de Kinikucho, ¿no? A ver. Bellosa divina, bueno, me la detuvo. Aunque no pasa nada. No pasa nada, de última lo mando lejos. Ojo, bueno, me manda lejos, me hace el favor, gracias. A ver. Dar Big Bang, no pasa nada. Me recupero, me alejo un segundo. Y quiero decir que se me ocurrieron dos preguntas interesantes para que me respondan en los comentarios. Pero antes tengo que conseguir el medulike de este video. Así que nada, les quiero decir que dejen su poderosísimo medulike a este video si apoyan, no sé, al equipo de Goku o al equipo de Vegeta. Y que abajo en los comentarios me comenten hashtag Team Vegeta o Team Goku. A ver quién, no sé, quién apoya más al equipo de Goku o al de Vegeta. Capaz que la mayoría apoya al de Vegeta y yo tipo... pero no se olviden que yo estoy utilizando el de Goku. Pues necesito apoyo, ¿no? Y nada, coméntenme eso y dejen su poderosísimo medulike en el video, que realmente se agradece un montón. Ese ki que me comparten. Ojo, uy, si me conectaba esa bolita de energía, me conectaba después la técnica. Realmente no era una idea o un suceso que me iba a gustar mucho. A ver qué onda el triángulo arriba. El triángulo abajo, perdón. Y bueno, nada, como decía, dejen su poderosísimo medulike, ya que me están compartiendo un poco de vuestro ki. Y con su ki, que realmente es el ki de los dioses que me prestan, realmente me da mucha energía y pues me motiva para hacer videos. Y bueno, todas las boludeces esas que tengo que decir. Y otra cosita, que son las preguntas que se me ocurren para que... O sea, les voy a tirar un par de cosas para que me comenten. Primero, eso, lo de Team Goku o Team Vegeta. Lo segundo que me gustaría que comenten serían... le voy a tirar dos preguntas, ¿ok? La primera pregunta será... ¿cuál, según ustedes, es el personaje más roto del Budokai Tenkaichi 3 original? Sin mods, sin patrañas, sin compromisos, arre. Con esa publicidad que se encuentra en esas páginas que ustedes conocen, arre. Mejor que yo, no sé, ya veremos. No sé qué estoy diciendo. ¿Cómo se dice? Y una nada, para ustedes, ¿cuál es el personaje más roto? Yo no sé, si yo tiraría, no sé, por Arale, pero también está Broly, realmente. Aunque Gogeta también está... No, Gogeta no tanto.
Quizás Vegeta en su segunda forma, Trunks de futuro, aunque no tanto como Arale, no sé. Para mí, yo tiraría por Arale, sinceramente. Arale está muy roto ese personaje. Realmente, no sé, al ser un robot y como que a veces no lo podemos ver, es como que, no sé, medio molesto. Yo diría que es el personaje más roto. Y nada, yo sé que vos sabés mucho más de este juego y tenés más conocimiento sobre Budokai Tenkaichi 3 y jugás mejor que yo, así que capaz que, o sea, yo sinceramente prefiero la palabra de un experto como vos que mi palabra, que yo soy una persona que no sabe jugar. Y nada, respóndanme esa pregunta en los comentarios. Y de paso, la segunda pregunta es: vi que mucha gente me estuvo respondiendo en esa pregunta que yo tiré de ¿cómo se llama esto? Pero un segundo que me concentré. Me tildé por unos segundos. A ver, ponemos mi triángulo arriba. Ya vimos toda la técnica, me parece. Faltaría esto. Bueno, vimos que el triángulo arriba es muy corto alcance, así que no recomendaré utilizarlo. Big Bang ahí del compañero. A ver, ¿tengo alguna teletransportación o algo? O un sentido salvaje sería mejor. Ojo que viene Evil, ¿no? Viene Evil. No. Ah, no. Super Saiyan 4. Viene de vuelta para su venganza. A ver, compañero. Uy, no. Vino a derrotar a este compañero, pero no va. Vamos a evitar eso. Vamos a evitar que pase ese suceso trágico. A mi Black no lo van a derrotar por ahora. Esperemos. Capaz que me lo derrotan, pero ya veremos eso. Y bueno, la segunda pregunta está relacionada con una pregunta que yo hice de que cómo conocieron a Dragon Ball. Y vi que mucha gente me había comentado que me dijeron: che, Medusa, yo lo conocí porque primero vi el Budokai Tenkaichi 3, lo jugué, me encantó el juego. Y me dijeron, hay una saga sobre esto. O después me enteré que había una serie. Y bueno, me enganché por el juego. Y pues nada, entonces la pregunta que va muy paralela a esa pregunta de cómo conocieron Dragon Ball es: ¿cómo conocieron al Budokai Tenkaichi 3? Este hermoso juego que realmente sé que un gran por ciento del público que está viendo esto habrá que sido jugando este juego, o al menos alguna vez en su infancia lo habrán probado. Por algo estarán en este video, supongo, ¿no? Y pues nada, por mi parte, para contar mi experiencia, pero primero ni una palanquita menos, queremos la palanquita despacito, hay que cuidarlas, no hay que ser violentos con la palanquita, a no ser, hay excepciones como por ejemplo en un torneo profesional, tipo se esté jugando un premio, o en un modo de historia, que tengas que ganar sí o sí, tenés que no romper, pero girar un poquito fuerte la palanquita, para hacer más de 60 aciertos. Ahí está, GG compañero. Buen combate Vegeta, desapareció, y ahora viene el Blue. Nos vemos en Disney, nos veremos después. No, what the fuck, uy, vino motivado. No quiere, me quiere derrotar. Este Vegeta quiere derrotar a Goku Super Saiyan 4. No lo va a lograr. Bueno, estoy un poquito aturdido, me queda una barra nomás. Y pues nada, mi experiencia básicamente fui a la casa de un chico que era el hijo de una amiga de mi tía. Bueno, estaba ahí porque mi tía me tiene que cuidar, ¿no? Y bueno, mi tía fue a la casa de su amiga y tenía un hijo que tiene Budokai Tenkaichi 3. Me lo mostró, no supe jugar, me rompieron todo. O sea, jugué con él, con uno de sus amigos, me rompían todo básicamente, pero el juego me gustaba, me encantaba. Y nada, conseguí la Play 2 y bueno, me vicié a ese juego. Incluso cuando conseguí la otra Play 2, porque tuve dos Play 2 en mi historia. En mi historia, iba a decir, en mi vida. Creo que queda mejor en mi vida que en mi historia, como si tuviera una historia interesante, ¿no? Qué sad. ¿Cómo se llama? Creo que la segunda vez que me compraron la Play, ya que la primera, bueno, fue cuando era muy chico y duró mucho tiempo hasta que crecí un poco, ya era un poco más adolescente, creo que tenía unos 13 años más o menos. Y bueno, mi viejo le dije: che, me compras una Play 2 por favor, o si no te denuncio. No, mentira. No le dije eso, pero le dije: che, ¿por qué no me compras una Play 2? No, para variar. Y dijo: pues bueno, dale, ¿por qué no? Dale, o si no ya que veo que sos buena personita, sos una Medusa muy buena, y el tío Medusín tiene que tener una Play 2. Y bueno, me la regaló, y bueno, la fue a comprar. Y me llamó por teléfono y me dijo: ¿qué juego querés? Yo dije el Budokai Tenkaichi 3. Lo demás, que sea cualquier juego. Puede ser incluso un juego de tenis, de golf, lo que sea. Pero el Budokai Tenkaichi 3 me lo traes vivo y sano. Arre. Y nada, eso. Yo lo conocí así. Y nada, me gustaría que me comenten ustedes cómo conocieron este hermoso juego. Y nada, para motivarlos un poquito, porque van a decir: nada, ¿para qué le voy a comentar a este tipo si de última ni va a ver los comentarios, va a pasar ahí? No, compañero, yo leo todos los comentarios. Y además no solamente yo. Siempre hay gente de más que está leyendo los comentarios y que realmente, pues, no sé, están ahí leyendo interesados y alguien más puede leer tu historia. Y además, a ver si conecto esto, no pude. A ver si puedo bajar un poquito más de vida, ya que estoy un poquito en el horno. A ver si puedo conectar alguna técnica con este Goku, que es justamente un copia y pega del Budokai Tenkaichi 4. Y bueno, como decía, nada, que también doy corazones a la gente que responde las preguntas. Y nada, me gustaría que respondas esa pregunta en los comentarios. También, obviamente, me interesaría saber tu historia después de todo. No solo por si te doy corazón o no. Quiero que me la contés de buena fe. Así, cuando te conozco un poquito más. Está bueno hacer ese lazo con los suscriptores. O sea, o con las medusitas. Creo que queda mejor llamarlos así. No sé, a mí me gusta mucho hacerlo así, para que nos conozcamos de a poquito, ¿no? Ahí yo les conté un poco sobre mi vida y ahora quiero que me cuenten ustedes.
Y qué más les tengo que decir. Bueno, lo de mi Instagram ya lo dije al principio. Ah, sí, que tengo un canal secundario que realmente estaría muy agradecido que se suscriban. El cual es un canal de AMB. Que bueno, si quieren suscribirse está ahí en un comentario fijado. Si es que no fijé otro comentario. Como me pasó en el video. ¿Cómo se llama este? No recuerdo cuál era. Ah, el de la ISO. Creo que era así la. No me acuerdo qué gameplay. Ah, sí. El de Super Saiyan 4 Golden versus los dioses. Que me comentó Galaxia 70. No me acuerdo el nombre. Galaxia. No. Galaxia 96. 70, no, bueno, Galaxia. Yo le digo el Galaxy. Y nada, pues nada, me comentó y bueno, le puse fijado a él obviamente porque, no sé, me emocioné. Tipo, yo incluso en un video dije, yo veo las parodias de un youtuber que sube parodias de Jiren y muchos dijeron, ah, es Galaxia tal. Y yo dije, sí, es ese. Y después me comentó en un video y fue como que, ¿qué carajo pasó acá? Esto es real, hijo. Punto JPG. Y bueno, qué sé yo, como estaba diciendo, en un comentario fijado está mi canal para que se suscriban. Y creo que sería hora de utilizar la ulti, ¿no? Que si no vieron el video del Budokai Tenkaichi 4, pues van a sorprenderse ante esta técnica, que es muy parecida a la de la serie. A ver si le gano esta. ¿No? Ah, no la gané. Pensé que iba a perder. Ya me da por vencido, pero no. ¿Cómo pasó? Ahí está, se la conecté. Medio raro, pero al final se la terminé conectando. Y vemos que es la técnica que realizó contra Kefla. Y bueno, que nada, que se pueden suscribir a mi canal. Uy, ¿cuánto le saqué de vida? LOL. No lo voy a realizar de vuelta porque está muy roto y eso no es algo que me guste mucho. O sea, no me gusta mucho que mis personajes esté roto ni que el oponente esté roto para que sea más equivalente el combate. Vamos, ese golpe ahí para variar. Bien, lo esperé ahí. Traté de no comerme la técnica y lo hice perfecto. Vamos, compañero. Y realmente sería interesante perder un choque de técnicas o que me rompan el traje con este Goku. Pero pasa que tengo muy poca vida y realmente si llega a pasar eso no sería muy bueno porque me terminarían derrotando. Y ahora viene Evil Vegeta, ¿ok? Vamos a realizar el cambio para que venga nuestro compañero Evil Goku. Hay que tener controlado a este compañero. No, vino motivado, espera un segundo que lo quiero alejar. No. Es que está... Me va a derrotar a este Goku, me parece. Pero voy a tener que realizar el cambio rápido. Vemos, este es el estado de base. Me sacó una barra de salud con eso. Vamos a hacer el cambio, compañero. Y realmente me parece que es muy importante mantener con vida al Goku... ¿Cómo se llama este? Al Goku Ultra Instinto dominado. Porque, no sé, si este compañero se llega a transformar, pues digamos que no... El que siento que le pueda hacer frente sería este Goku. Bueno, me quedan los 4 realmente. Así que, pues bueno, me queda muy poco estar muy bajos de vida, pero me pueden servir. Así que ya veremos, a ver. Ojo, realmente este Vegeta me está metiendo una paliza. Realmente, o sea, es spammer. A veces se pone spammer cuando tiene Super Saiyan 5 y es muy roto. Pero hay que admitir que lucha muy bien. A ver, realmente esos golpes que me está metiendo son impresionantes. Vamos. A ver las técnicas de mi Goku. Vamos a ver, mi triángulo arriba este. A ver si le puedo detener el triángulo arriba de esto. Bien, se la conecté. Perfecto, no bajé mucha vida a comparación de lo que bajó él. Vamos. Quizás me tenga que transformar, eso ya lo veremos. No creo que sea tan necesario, no, mejor no me transformo, ya veremos. Si se transforma en 5, sí, ya fue. Salto hasta el Ultra Instinto dominado, creo. A ver. Vamos a ver si me puedo dejar un segundo. A cargarme aquí al máximo. Bien, parece que te tiene las técnicas. ¿Será que... Espera un segundo. Quiero alejarlo. Tiene teletransportación, que quedaba negativa. Sería interesante ver esa técnica, a ver. Pero primero vamos a ver este Kamehameha oscuro. ¿Se viene un choque? Pensé que se viene un choque, pero parece que no. La reflashé, guacho, parece que no va a pasar eso. Pero tengo mi mejor acá. Utilicé, ya estoy emocionado. O me estoy emocionando y me va a servir para cargar. A ver, no me molestes. Estoy en la defensiva. Sí, por lo que puede llegar a pasar. Me rompe la defensa, no pasa nada. ¿Es con eso? No, bueno. Por lo menos... Me está metiendo una paliza ahora, pero era mejor que me haga eso a que me... o sea, prefiero que me meta una paliza a que me conecte su ulti. A ver. Vamos a concentrarnos un segundo. Medusitas, que esto se me está complicando un poquito, ¿no? Un poquitico. A ver, no, viene de vuelta. A ver. No, me la conectó muy bien. Encima me dejó perfectamente de espaldas para conectármela. Realmente muy bien hecho, compañero. A ver, me alejo. A ver si puedo conectar mi ulti, por favor. Quiero verla. A ver, no. No, te aplaudo. La calculó perfecto. Lanzó una bolita, pack, perfectamente calculada para que yo no pudiera reaccionar y que me conectara la técnica. Muy bien hecho, compañero, a ver. Así que como premio te ganas esto. Y bueno, ya es la aplauso que tenía anteriormente, pero te ganas ese Kamehameha. A ver si lo podemos derrotar a este compañero antes que se vuelva ultramente poderoso. Es como cuando... Es como, no sé, el Evil Vegeta Super Saiyan 5 es Thanos con todas las gemas. Y este Vegeta es Thanos normal, sin las gemas. Así que hay que derrotar a este compañero antes que obtenga las gemas o se transforme en Super Saiyan 5, que sería lo mismo. Lo mismo en sentido de destrucción porque me rompe todo. A ver. Vamos. No, justo, bueno, llegué a poner mi poder máximo, pero encima fíjese,
O sea, hay que admitir que está luchando bien, pero realmente me está sacando mucho. A ver, Galihawk, cuando me saca con eso. Bueno, hay que admitir que está un poco roto en ese sentido. Así que creo que hay que superar el límite y sacar el 5 en esta ocasión. Así me subo la barra de salud de paso, perfecto. Vamos, Super Saiyan 5, a ver qué onda. A ver, si un choque, no. Pensé que iba a regresar la técnica a él porque vi el nombre, pero what the fuck, no saqué nada. Se habrá defendido seguramente, a ver. Utilizamos mi máximo poder, vamos con todo ahora. Tengo todas mis mejoras, vamos compañero, ahora sin miedo. Y realmente fíjese que le saco muy poco. Realmente es muy poderoso este compañero, a ver. A ver si puedo conectar esta ulti. La Super Genkidama, si le llego a errar a esto. Si le llego a errar esto, no, era imposible. Nada es imposible para... Va, le puede haber errado, pero en realidad lo logré. Eso, simplemente. A ver, compañero, no. Uy, bueno. A ver, transformación en 6. Así vemos un poquito esta transformación, que hace un montón que no la vemos en el canal. El Super Saiyan 6, vamos. No quiero que acá se supera máximo, eso me puede complicar. Y bueno, esta ISO de Franco, vimos que se me subían las barras de aquí. La barra de salud, perdón. Por el tema de que estoy utilizando la versión con vida de salud adaptativa. Es decir, que, o sea, no sé, por ejemplo, un personaje que es muy débil no va a tener la misma barra de salud que un personaje que es muy poderoso, ¿no? O sea, el personaje más poderoso va a tener mucha más barra de salud y todo eso. Y bueno, nada, a ver, Galihawk. Bueno, creo que si se transforma en Super Saiyan 5 tenga no se le suba tanto la salud. Posiblemente lo pueda controlar, ya veremos. Pero prefiero derrotarlo por ahora, vamos. Bien, compañero, ahí está. 1, 2. No dije 1 porque se iba a saturar todo. A ver. Y si lo digo normal, 1. Bueno, se escuchó un poco raro ese, pero bueno, a ver. Compañero, vamos. A ver si puedo. Dale, guacho. Yo sé que se puede. Hay que derrotarlo. Aunque sea con lo último. Con el corazón. Estamos luchando con el corazón. GG. Vegeta, un aplauso. Lo hiciste genial. Uno solo. Porque soy modesto. Nada que ver. No, Dark Big Bang. Ojo que queda este compañero todavía. No hay que confiarnos. Es como cuando Jiren derrotó a Goku, que quedaba Freezer y el Android 17. No había que confiarse. No había que este compañero que nos puede derrotar. Pero bueno. Igual. Siento que estoy perdiendo el poder. No puedo controlar tanto este nivel de... Uy, me bajó mucha vida. No sé si me sirvió mucho. Pero voy a tener que estar en estado base para derrotar a este compañero. Es que pasa que me quedé con poco ki y pues no sé si voy a poder derrotarlo. Ya veremos, a ver. Pasa que el Super Saiyan 6 es una transformación medio jodida de mantener activada. Y pues nada, Goku se tuvo que transformar, no pasa nada. Estamos con el Goku AF, que en realidad tiene que ser el DGT, pero bueno, no pasa nada. Es lo mismo. Eso, ¿qué es lo que cambia? El traje, que es adulto, el tono de piel. Nada, arre. Vamos. Y hay una cosita que les quiero comentar, Medusitas. Este mapa está muy bueno. Que fue creado por el señor, está el nombre acá, Shizak MDS. Y bueno, nada, compañero, realmente un mapa muy bueno te mandaste. Y vi que también estuviste subiendo un par de mapas más. Y realmente un gran trabajo, compañero. Sabes hacer mapas geniales. Y bueno, nada, te felicito de mi parte. Y también quiero decir que los mods que subieron los del Team Budokai Tenkaichi 4, lo que vimos acá, el Ultra Instinto Dominado, Vegeta Super Saiyan Blue, y aparte lo que son Jiren y Kefla Super Saiyan, son personajes impresionantes. O sea, son mods que están muy bien hechos. Y que lo vemos en esta ISO porque, bueno, no sé si Kefla Super Saiyan 2 están y Jiren creo que hay una versión modificada del mismo. Pero vemos al Super Saiyan Blue Evolution y al Ultra Instinto Dominado en esta ISO. Y porque hicieron un gran trabajo y nada, buenos mods. Y a ver si se la conecto. No se la puedo conectar, no pasa nada. Y bueno, quería hacerlo de esa manera, pero no me salió. Pierdo, no pasa nada, compañero. A ver qué pasa. A ver qué pasará con mi compañero Ultra Instinto Dominado. A ver, lástima que no puedo romperme traje, pero bueno, no pasa nada. A ver si puedo retar con este Kamehameha. ¡Adiós! Yo no me daré por vencido, ¿oíste? Alta pose final puso Goku Ultra Instinto Dominado, ¿no? Y bueno, nada, Medusitas, este fue el gameplay de hoy. Espero que le... Porque está la pantalla negro. Medusa Editora no. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué pasó, Medusa Editora? ¿Por qué me sacaste la pantalla? Y bueno, nada, les quiero decir que este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda dejar su poderosísimo like en este video si les gustó. Respondan las 2 preguntas que yo tiré en el... ¿Cómo se dice? En el video. También compartan este video con sus amigos. Suscríbanse al canal si es la primera vez que ven uno de mis videos. Realmente son bienvenidos. Y pues nada, si se quieren enterar de futuros gameplays y futuras cosas que vaya a subir al canal, te recomiendo suscribirte. Y bueno, nada, creo que ya es hora de despedirme. Así que nada, compañero, muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós.